Vamos a empezar a estudiar los distintos tipos de motores hidráulicos, empezando por el motor de engranajes. Los motores de engranajes consisten de una carcasa o cuerpo, dos puertos, uno de entrada y uno de salida, dos engranajes, un engranaje impulsado y un engranaje impulsor. El engranaje impulsor posee el eje de salida de potencia del motor. El funcionamiento de estos motores es el siguiente. Tenemos un puerto de entrada y un puerto de salida. Obviamente la presión en el puerto de entrada es mucho mayor a la presión en el puerto de salida. Esta diferencia de presiones crea un desbalance sobre los engranajes, y este desbalance ocasiona que se cree un torque y por lo tanto se va a obtener la rotación en los engranajes que va a conducir a la rotación del eje de salida de potencia. El sentido de giro de rotación del motor se puede invertir tan solo invirtiendo la dirección del caudal. El desplazamiento de un motor de engranajes se puede calcular a partir de sus parámetros geométricos, al igual que como se hacía con una bomba de engranajes. Por lo tanto, el desplazamiento de estos motores depende de el diámetro mayor del engranaje, el diámetro menor del engranaje, el número de dientes y el ancho de los dientes. Por lo tanto, durante la operación ninguno de estos parámetros se puede manipular, y por eso es que estos motores son de caudal fijo. Una desventaja de estos tipos de motores es que son desequilibrados hidráulicamente, al igual que sucedía con las bombas de engranajes. Esto es que la alta presión a la entrada de la bomba impone una carga, en el sentido de esta flecha, sobre los ejes y sobre los cojinetes de los engranajes. Sin embargo, a favor de este tipo de motores tenemos que son muy sencillos por su diseño y construcción y muy tolerantes a la suciedad. Este tipo de motores que vimos antes son los motores de engranajes externos y pueden poseer engranajes rectos, engranajes helicoidales o engranajes de dientes angulares. En esta parte tenemos un motor de engranajes de diseño Rexroth. Este motor posee puerto de entrada, puerto de salida. Acá tendríamos el engranaje impulsado y acá el engranaje impulsor. Aquí podemos ver el eje del engranaje impulsado y acá el eje del engranaje impulsor que saldría al eje de salida de la potencia del motor. En esta parte tendríamos los cojinetes de ambos ejes y tenemos acá, en esta parte, un puerto para drenaje del motor. Debido a sus características, este tipo de motores son muy usados en las aplicaciones hidráulicas móviles y en aplicaciones para el sector agrícola, como sopladores, ventiladores y bandas transportadoras. En esta imagen tenemos otro tipo de motores de engranajes, los cuales son de engranajes planetarios de diseño Rexroth. En este caso tenemos puerto de entrada, puerto de salida, acá tendríamos el cuerpo del motor. Tenemos en esta parte una corona que posee rodillos exteriores para su apoyo y tendríamos en esta parte el rotor con sus rodillos interiores también para apoyo. Este rotor va unido al eje de salida de la potencia. Acá podemos ver también que el motor posee drenaje. El fluido presurizado entra por el puerto A y se aloja en estas cámaras. Esta presión va a producir una fuerza sobre el rotor que se va a traducir en un torque y por lo tanto va a generar el movimiento del eje de salida de potencia. Este tipo de motores son conocidos por ser motores de marcha lenta. Un motor de engranajes recto, como los que vimos anteriormente, normalmente están entre 500 y 1000 revoluciones por minuto, mientras que estos motores se pueden utilizar para velocidades por debajo de las 500 revoluciones por minuto.